El día de hoy vamos a hablar sobre los taludes, ¿cierto? Vamos a hablar y vamos a analizar cuál es hasta dónde podemos llegar a abordar en tan poco tiempo, pues, conceptos y perspectivas y, por qué no, omisiones y errores que hemos ido cometiendo en diferentes proyectos. He tenido la oportunidad de trabajar como interventor, como consultor, como proyectista, eh, como ingeniero de obra, y he podido identificar una serie de procesos que posiblemente nos lleven a la generación de sobrecostos, que posiblemente nos lleven a unas condiciones de inestabilidad no adecuadas para la entrega de estos taludes, para la entrega de estos proyectos. Y dicho esto, pues entremos un poco ya en materia, hablando y definiendo lo que es un talud. En pocas palabras y de manera muy simplificada, la definición de un talud corresponde a una superficie o plano inclinado que se puede encontrar de manera natural, la ladera, ¿cierto? O como una formación antrópica, que es lo que nosotros llegamos a intervenir cuando tenemos un diseño de un trazado vial. Y dentro de la tipología de los taludes carreteros, no solo podemos hablar de taludes cuando hablamos de corte, nosotros tenemos los taludes de conformación de terraplenes, ¿cierto? Los conos de derrame de nuestros terraplenes son taludes antrópicos. Los taludes de los cortes, naturalmente. La intervención que nosotros hagamos sobre la ladera será pues un talud, el que más identificamos como tal. Y también están esos taludes de SODMES, aquellas zonas de depósito de materiales sobrantes de excavaciones, ¿cierto? Se han convertido también en otro gran reto, porque la legislación ambiental ha cambiado, porque existen diferentes requerimientos técnicos y normativos que requieren que esta parte de los SODMES sea muy tenida en cuenta y que empiece a tecnificarse su desarrollo. Porque hasta ahora lo que hemos tenido es un desarrollo muy empírico, y sobre la base de lo técnico aún carecemos primero, una normatividad que nos permita ejecutarlo de manera adecuada, con unos requerimientos y unos lineamientos, y segundo, del manejo de los conceptos de anisotropía, de heterogeneidad de los materiales, del comportamiento de materiales no homogéneos, no continuos, ¿cierto? Y en eso claramente vendrán muchas investigaciones, mucha formación a nivel doctoral que traigan el conocimiento para que aprendamos a cómo hacer esto, porque en este momento estamos partiendo del empirismo, ¿de acuerdo? Si bien la presentación se divide en estas tres partes, terraplenes, cortes y SODMES, la parte de terraplenes no la vamos a tratar, no quiero hacer demasiado extensa la presentación, creo que ya estamos al cierre del CONITI y bueno, vamos a tratar de darle prioridad a esta parte, a los taludes de los cortes, hablar un poco de qué es lo que les pasa a esos cortes y por qué se dan tantos deslizamientos en todas las carreteras. Es que mi experiencia me dice que en Colombia pues no existe un proyecto en donde, digamos, los estudios y diseños que se hayan planteado fase 3 como en estudios definitivos no hayan tenido una modificación porque las condiciones en campo sean otras. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Estamos fallando en los estudios y diseños? Posiblemente, y eso es un marco teórico completamente extenso donde podríamos hacer un curso completo de qué es lo que está pasando desde la parte del diseño, pero hoy vamos a hablar un poco de las reflexiones en cuanto al componente constructivo de esto. Y vamos a empezar a hablar pues de los cortes, que claramente son vitales en una zona como la nuestra, una zona como Colombia, cuya geología, cuyas geoformas del terreno requieren sí o sí tener este tipo de estructuras aledañas a cualquier proyecto de infraestructura vial. Vamos a ver unas generalidades, vamos a hablar un poco de qué consideraciones o qué aspectos son los que he traído a colación, y digo he traído porque pues esto no es tomado ni de un libro ni de un artículo científico, sino que ha sido lo que he logrado identificar que han sido como los principales problemas. Se identifica la geología como un problema grueso, de gran calibre, de gran peso sobre el tema de estabilización de taludes.
El tema de la auscultación geotécnica, siempre es relevante poder contar con nuevas tecnologías y el mejoramiento en la caracterización mecánica de los materiales, la evaluación de la presión de poro y el agua contenida dentro de los taludes, que podamos definir realmente cuál es el problema que le está pasando al talud o cuál es el problema al que nos vamos a enfrentar. Muchas veces habrán cortes que no nos generen tanto problema. ¿Por qué unos sí y otros no? Frente a eso, pues ya podremos llegar a definir cuáles son las medidas de protección y los sistemas de contención más adecuados. ¿Por qué incide o por qué es importante la secuencia constructiva y el seguimiento, control y monitoreo que le estamos dando a ello? Y por último, una reflexión sobre la actividad antrópica a la cual están siendo sometidos pues nuestros taludes, tanto de nuestras vías como los que se encuentran en las laderas naturales y que hacen parte de un proyecto de movimientos en masa que están implementando el gobierno nacional a través de sistema de gestión del riesgo y el Servicio Geológico Colombiano, un tema súper interesante que están desarrollando para ver cómo la actividad antrópica viene afectando o viene causando problemas de inestabilidad en laderas naturales. Entonces, algunas consideraciones. Esta presentación busca exponer aspectos detectados durante la ejecución de las obras. El mundo de los diseños, ya lo decía, tiene un sinnúmero de observaciones para estudiar y ser presentadas y discutirlas. Y nos vamos a enfocar más en los aspectos prácticos que en los aspectos teóricos. Vamos a arrancar con el tema de la geología, porque en los proyectos concesionados, en los proyectos de infraestructura, vamos a partir de que existen siempre tres etapas de desarrollo de los proyectos: una prefactibilidad, una factibilidad y unos estudios y diseños definitivos. Y cada etapa maneja unas escalas completamente diferentes. Conforme va aumentando el detalle, la escala se hace menor para lograr un mejor detalle y una mejor definición técnica de los contactos litológicos, de las formaciones geológicas, de la incidencia de las fallas, del estado geomorfológico del terreno que vamos a intervenir. Sin embargo, nuestra geología, y traigo aquí la imagen del mapa geológico colombiano, ¿cierto?, es tan rica y tan diversa. Yo actualmente trabajo en el proyecto Pamplona-Cúcuta, en una 4G, en donde en aproximadamente 60 kilómetros de doble calzada que estamos ejecutando y que estamos construyendo, si bien las rocas todas son sedimentarias las que tenemos acá, el comportamiento, la heterogeneidad y la variabilidad es infinita. Tenemos diferentes formaciones, tenemos diferentes grados de meteorización, tenemos diferentes contactos litológicos y diferentes estructuras geológicas que complican demasiado un proyecto. Es por eso que es importante al entrar en el estudio de nuestras laderas, de nuestros proyectos de infraestructura, de nuestros taludes, partir de una sectorización por zonas homogéneas. Y esa sectorización por zonas homogéneas no debe ser responsabilidad de un proyecto, de un especialista para que sea insumo de las demás ramas. Debe trabajarse de forma multidisciplinar y al menos en esa sectorización debería contar con tres aspectos: la geología, clave para la determinación de toda la parte litológica, las formaciones rocosas, que requiere una revisión tanto regional, ¿cierto?, para comprender el tema de fallas, de estructuras, como local para definir los contactos que vamos a tener, en especial esos contactos en donde termina ya la formación rocosa y encontramos los depósitos, porque los depósitos, sean aluviales, coluviales, fluviotorrenciales, son los que más problemas de inestabilidad nos generan a la hora de realizar los cortes. ¿Qué es lo que ocurre? Generalmente esos contactos no quedan bien definidos, porque parten de la extrapolación de las campañas de exploración que estamos realizando. Ahora, la hidrogeología, un estudio supremamente importante que siempre lo dejamos de lado. Tenemos que hacer un estudio de las cuencas, la condición de red de flujo de ladera, la climatología y la recarga hidráulica que tenemos sobre nuestros taludes.
Este estudio de hidrogeología es supremamente importante porque ya estamos, bueno, no sé si todos, pero al menos como geotecnistas no podemos seguir abordando el tema de la inestabilidad de los taludes como que no es que está lloviendo muy duro y está lloviendo muy fuerte, recargó el talud y falló. Hombre, esas previsiones deberíamos tenerlas, pero es que nos falta esta parte de acá, es que nos hace falta el concepto hidrogeológico para entender cuál será la capacidad de recarga de nuestros cortes para poder proyectar la densidad de drenaje que requiera cada uno de ellos. Porque estamos avanzando en los cortes y conforme vemos humedad, vamos drenando, pero ya tenemos la humedad en la cara del talud. ¿De acuerdo? Y claramente el componente geotécnico, en donde debemos evaluar el comportamiento y el desempeño de los materiales que requieren sí o sí una caracterización física y una caracterización mecánica. Un vacío muy importante que se encuentra en el tema normativo colombiano es que no hay quien nos defina cuánto explorar y dónde explorar. Y esto sí que es relevante. Vamos a entrar, digamos, nuestra atención en esta imagen que tenemos a la derecha y veamos cómo pequeños cambios en los contactos litológicos, tenemos acá abajo una formación rocosa y sobre él un depósito coluvial, hace la diferencia. No es lo mismo tener este corte, esta estratigrafía con este espesor de depósito coluvial a este que tenemos acá, y en la imagen no sale, pero por acá este contacto se pierde completamente y queda un depósito coluvial muchísimo más grande que el que pudimos haber identificado si solo realizamos un sondeo exploratorio o en el peor de los casos cuando hacemos a piques para explorar condiciones de taludes. Entonces, es importante que entendamos que si bien no podemos hacer sondeos mecánicos cada 5 metros, debe existir unos requerimientos normativos que orienten la densidad de puntos mínimos que requerimos para la ejecución de estos proyectos de infraestructura. Invías plantea para el desarrollo de la ingeniería de pavimentos una densidad de apiques, ¿cierto? Y se piensa así porque es que un proyecto para pavimentos como tal prácticamente es lineal. Y prácticamente pues si estás a nivel de superficie pues con una pique basta. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos los cortes? ¿Y qué ocurre cuando tenemos geomorfologías, topografías adversas? Un sondeo, 2 sondeos, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente para explorar? Nosotros en Colombia tenemos el manual de estabilidad de taludes. Es una versión del 98, yo creo que requiere una actualización, aunque las personas que están metidas en esto, que hacen revisión, es un manual muy completo, es un manual que brinda una información importante, pero que deja todo este tipo de cosas a la experiencia, al requerimiento, a la severidad de los proyectos. Y muchas veces se requiere también que existieran unas cantidades o unas cuantías mínimas de exploración que estén bien definidas por la normatividad. Entonces ese cuánto explorar y dónde explorar sí que hace la diferencia. Entonces vamos a ver 9 pasos sencillísimos de cómo plantear una exploración geotécnica. Primero, un reconocimiento técnico, un acompañamiento de todos los especialistas encargados de la revisión del tema de taludes como tal. Lo segundo, un levantamiento geológico, supremamente importante que la geología se apropie y se dé el espacio de estar ahí. La identificación de los sectores homogéneos, sin duda alguna, lo mencionaba al principio, es supremamente fundamental. Identificación de accesos para lograr la exploración geotécnica. Una exploración indirecta antes de la directa me parece que resulta importante y que muchas veces no se hace así, porque la geofísica nos ayuda a permitir en qué lugares podemos requerir más exploración geotécnica y en cuál no tanto. Podemos encontrar velocidades de onda muy altas que nos induzcan a tener unos buenos perfiles estratigráficos y otras zonas en donde la velocidad de onda de estas exploraciones geofísicas nos identifiquen que vamos a requerir más información. La caracterización e identificación de muestras, supremamente importante, y las propiedades de campo. Y cuando digo propiedades de campo, dejemos de pensar únicamente en el SPT. Acá está el padre de la geotecnia, Carter Sagi, viendo cómo abusamos del SPT y de sus correlaciones. Tenemos que avanzar. El SPT es un ensayo muy completo que estandarizado y normatizado brinda un cierto grado de confiabilidad importante, pero en este punto de ingeniería
Ya contamos con muchísima exploración de campo, ¿cierto? Que nos brinda un montón de información directa. Entonces hay que empezar a ver eso con otros ojos. Y por último, la selección de muestras para la ejecución de ensayos de laboratorio en las muestras que se pueden hacer. Tenemos ensayos de caracterización mecánica en muestras que obtenemos de CPT, cuando ya sabemos que esas cosas no se deberían hacer así, que se deberían hacer a través de muestras inalteradas, de tubos Shelby. Entonces, este tipo de consideraciones pues son relevantes tener en cuenta. La parametrización, importantísimo. Cuando tenemos el tema de depósitos coluviales, depósitos cuaternarios, ¿qué tanto nos aplica los criterios de falla convencionales de suelos? ¿Qué tanto nos aplica los criterios de falla de Mohr-Coulomb? ¿Será que serán suficientes para metrizar estos depósitos cuaternarios con un ángulo de fricción y un valor de cohesión? Acá, no sé si podamos, yo creo que sí. Este es un mismo corte, no difiere la distancia en más de 50 metros, pero el comportamiento del mismo depósito coluvial es completamente diferente. Ojo la magnitud de las obras que estamos trabajando y cómo esas condiciones geológicas nos condicionan tanto el diseño que estamos manejando. Esta parte, el mismo material, un material un poco más seco, con menos humedad, una condición más arenosa, y este otro que está acá, casi que donde está la retro excavando, que se ven los dientes de la retro, es este que vemos acá, con material muy plástico y completamente saturado. Y es así el reto que nosotros tenemos. Tenemos excavaciones, cortes muy grandes, excavaciones profundas que requieren empezar a evaluar. Y ahí otra vez vuelve y juega. ¿Cuánto explorar y dónde explorar? Y este suelo rojizo que ven acá ya es un suelo residual. Este es un suelo de otro comportamiento completamente diferente. Este suelo de acá es un ortonés que se comporta bastante bien. Pero de aquí hacia, bueno, en este caso hacia mayores, el tema era un problema de inestabilidad bastante importante. Y eso cuando hablamos de los suelos y cuando hablamos de los depósitos. Ahora, cuando hablamos de rocas, la cosa es aún más delicada. ¿Por qué? Porque nosotros las rocas las caracterizamos a través de las muestras que obtenemos de sondeos de rotación, ¿cierto? Hacemos ensayos de compresión inconfinada, parametrizamos la deformación que tienen esas rocas y la resistencia última que tienen a través de software como RockLab, RockData, y al final terminamos asignándoles parámetros a las rocas de cohesión y fricción, como si estuviéramos hablando de una falla en suelos. Entonces, la invitación es un poco que si hacemos toda esta caracterización mecánica y lo queremos llevar a un criterio de falla como Mohr-Coulomb, ¿cierto? ¿Por qué hacemos los análisis de estos materiales mediante el equilibrio límite? ¿Por qué nos quedamos en el equilibrio límite como la solución a nuestros problemas de estabilidad? Y les voy a mostrar un caso en donde esto es roca que está clasificada como una roca W5, en donde las condiciones de humedad, aquí es que no sé si alcanzan a ver, sale demasiada agua. Tenemos una roca que se comporta prácticamente como un suelo, pero está siendo caracterizada como una roca con unos parámetros de resistencia de la roca intacta muy altos. Entonces, inicialmente el corte presentaba una serie de bulones, de un soporte pasivo. Al continuar avanzando y dadas las condiciones de humedad que tenía el material, esto claramente sí es un afloramiento de roca. Esto es una lutita carbonosa, que al entrar en contacto con la presencia del agua, ¿y por qué entra a presencia del agua? Porque la estamos drenando, estamos tratando de evacuar la presión de poro, estamos saturando un poco la cara del talud, sí, pero estamos evacuando la presión del poro de fondo, tiende a desintegrarse casi que completamente y convertirse en esto que ustedes observan acá, en un suelo prácticamente. Entonces tenemos que hacer ese cambio de ese soporte pasivo que traíamos porque estaban los diseños pensados para ser
para hacer un corte en roca y tenemos que pasar a este otro tipo de estructuras, anclajes activos, para poder solucionar el problema digamos, de inestabilidad que tenemos en la zona. Ahora bien, vamos a hablar un poco de qué es lo que está pasando en nuestros modelos de cálculo. ¿Por qué nos cuesta tanto o por qué siempre la excusa de las fallas, y lo digo sin tapujos, la excusa, porque muchas veces nos escudamos en eso, es que hubo mucha recarga hidráulica, es que llovió mucho, es que no sé qué. El tema siempre va a ser el agua, y ustedes lo leen, ustedes lo miran, no, es que el agua. Entonces, si tenemos la capacidad de idealizar una proyección piezométrica, ya existe la modelación numérica, ¿cierto? Ya existe modelos por elementos finitos que nos miden la recarga hidráulica producto de una saturación. Claramente esto requiere un trabajo de ingeniería un poco más detallado. Esto requiere un trabajo de ingeniería que requiere la parametrización, ya no física, ya no solamente mecánica, sino de también esas propiedades hidráulicas, ¿cierto? La permeabilidad. ¿Cuántas veces nosotros estudiamos la permeabilidad con una cabeza variable, una cabeza constante, un ensayo de Lujon, un ensayo de Lefranc, para ver qué tan permeable es el terreno? Son muy pocas las concesiones, o bueno, muy pocos los proyectos de infraestructura que le meten a este tema. Lo hacemos mucho en el tema de túneles, porque claramente tenemos una excavación subterránea que se convierte en un dren natural y que va a estar recibiendo toda el agua de la montaña. Y hay unas condiciones y unos requerimientos ambientales para que no se sequen esos nacimientos, para que se proteja esos acuíferos que pueden haber dentro de la montaña. Pero ¿por qué no lo hacemos para los taludes? Para que el día de mañana deje de ser eso, llamémoslo así, una excusa frente a los problemas de inestabilidad que vivimos a diario. Entonces existe el software, existen las teorías, existe la gente que lo puede hacer, y como ingenieros especializados, como geotecnistas, como consultores, debemos avanzar, salir del análisis 2D, bajo equilibrio límite, condición seca, porque evaluamos condición seca porque es la condición esperada en el largo plazo con el sistema de drenaje que estamos teniendo, pero no sé, por lo menos el 50 o 60% de los taludes que están fallan durante su etapa constructiva. Y hay un dicho que popularmente se escucha mucho en las obras, que lo que tiene que caerse se caiga ahorita que estamos en construcción y no después. Pero ese dicho no implica que hacemos un reproceso en la construcción de las obras. Implica, lo más grave es que puede costarnos vidas humanas, y lo segundo implica los costos de rediseño, los costos de mover material y los procesos tan tediosos que son de adquisición predial, ¿cierto? Y de modificaciones de licencias ambientales, porque muchas veces nuestros procesos de deformación, nuestros procesos de inestabilidad no se detienen cuando encuentran el límite predial. Las laderas no entienden dónde está el límite predial con nuestro vecino, ellas arrasan con lo que tengan que arrasar. Pero nos quedamos siempre pensando en que sí, bueno, si se va a caer, que se caiga ahorita y no después, y bueno, y seguimos, no, es que esto le metí drenaje, entonces mi condición va a ser drenada, como la tenemos acá. Esta línea punteada acá representa el nivel freático. No, va a ser una condición drenada, y para eso le estoy colocando drenes californianos, dren francés en la pata, muchas veces se coloca un dren en la cuneta. Pero ¿qué pasa cuando llueve? Entonces, digamos que la no proyección de esas líneas piezométricas, o al menos tener en cuenta un valor de coeficiente de saturación RU, es un gran error. Es un gran error que es producto de tratar de llevar la ingeniería a un nivel tal vez un poco más básico, del cual debemos salir y continuar, digamos, evolucionando. Pero ¿por qué pasa eso? Como les decía, eso no les voy a traer acá cálculos, mucho menos. Hacemos un ejercicio de reflexión. Pero ¿por qué pasan esas cosas? Primero, porque hay una información preliminar que carece de un seguimiento. Y lo digo así porque es que nosotros definimos un talud si tiene agua o no, porque existe un sondeo en el cual apareció el nivel freático. Y yo les pregunto una cosa, ¿y si ustedes están perforando un talud en arcillas, en donde el coeficiente de permeabilidad es bajísimo, en donde el rendimiento de la máquina puede ser
Puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo de cómo esté confinada o el grado de consolidación que tenga la arcilla, pero vamos a suponer que sale muy rápido el equipo y no vemos la presencia de nivel freático. Tenemos que empezar a asumir que esa ausencia de nivel freático posiblemente no sea una condición de que es que el talud sea completamente seco, sino que el estado de permeabilidad que tenemos, de permeabilidad que tenemos es tan bajo dentro de la estructura del talud que tal vez no alcanzó a llegar a aflorar agua en esa perforación. Y el registro de perforación nos dice perforación a 30 metros, seco. Y diseñamos un talud de 30 metros y no le ponemos una gota de agua porque es que el sondeo no marcaba agua. Pero ¿cuántas veces en esas perforaciones instalamos piezómetros? ¿Cuántas veces hacemos al menos? No, supongamos que no tenemos un piezómetro, pero ¿cuántas veces vamos y acompañamos de forma rutinaria, al menos con una sonda para ver si llegó agua o no llegó agua? No lo hacemos. Pues normalmente pues estas perforaciones nunca se encamisan, nunca se ponen las tuberías en PVC para hacer el seguimiento. Y esto es lo que pasa. Entonces, ¿por qué tenemos estas deficiencias en los modelos? Porque primero, pues no tenemos la información preliminar. Y también pues no podemos llegar a sobredimensionar las obras colocando nivel freático en corona cuando de pronto nuestra red de flujo no implique eso. Y por otro lado, pues los escenarios de validación. En Colombia, pues la normatividad, tenemos la NCR 10, que está más enfocada en el tema del sector vivienda, del sector construcción. O sea, el título H tiene todo el componente geotécnico, pero no existe un requerimiento, existe escenarios, ¿cierto? Un escenario estático, un escenario pseudoestático. Te dice cómo calcular el tema del escenario pseudoestático. Los factores de seguridad a los cuales tenemos que llegar en un corte permanente y en un corte temporal. Permanente, un factor de seguridad de 1.5 en estático, 1.05 en dinámico, y en un corte temporal un factor de seguridad de 1.25 en estático y de al menos 1, que es el equilibrio límite, ¿cierto? En pseudoestático para el corte temporal. Pero ¿por qué no evaluamos una condición pluviométrica? ¿Cómo la llaman? Un evento, ese me fue el nombre, un evento excepcional pluviométrico. ¿Por qué nosotros no evaluamos esas condiciones? Porque no está en la norma. Entonces, esos escenarios de validación, como no están, pues nosotros hacemos lo que está en el papel y avanzamos en esto. La CCP14 tiene un vacío en el tema de taludes, habla de los anclajes, sobre muros, sobre pantallas. No plantea tampoco un escenario claro sobre los requerimientos que deberían tener en el tema de validación de escenarios, y por eso dejamos esto como una ausencia en el marco normativo nacional, donde queda nuestro criterio como profesionales. Entonces, bueno, ahora bien, hablemos de la identificación de los tipos de problemas, ¿cierto? ¿Cómo vamos a definir los problemas? Los problemas, primero tenemos que entender qué tipo de movimiento está pasando, si es un caído, si es un volcamiento, si es un deslizamiento que puede ser rotacional, planar, en cuña, compuesto, si es un movimiento de expansión, un movimiento de flujo o una deformación del talud. Nosotros tenemos que empezar a comprender cómo se está comportando la montaña, ¿cierto? La ladera, incluso antes de que nosotros intervengamos. Antes de nosotros llegar a hacer una intervención, deberíamos tener la capacidad de identificar qué problemas o qué procesos se están dando en la ladera. Porque nuestra intervención antrópica que desarrollamos, sin duda alguna va a cambiar el equilibrio de esfuerzos, de masas, de resistencia que existe en ese entorno natural. Y al entrar a hacer una intervención en zonas que ya presenten procesos de inestabilidad, lo que vamos a hacer es reactivar inmediatamente esos problemas de inestabilidad geotécnica que ya tenía la ladera de forma natural. ¿Por qué? Porque podemos tener procesos de flujos de vertientes, problemas de consolidación de los materiales, porque las laderas son dinámicas y responden a diferentes condiciones de esfuerzo, tectónica de placas, ¿cierto? Condiciones pluviométricas, claramente, hidráulicas, si hay problemas de socavación. Todo esto genera una dinámica dentro de nuestras laderas. Y nuestra actividad va a llegar a ser una intervención. Si nosotros no tenemos claro el tipo de afectación el tipo de movimiento que existe dentro de las laderas,
cualquier afectación o cualquier actividad que desarrollamos, pues, lo más probable es que termine provocando una afectación. Entonces hay que definir eso, el tipo de material en el que vamos a trabajar, si son suelos, si son rocas, qué tipos de suelos, qué tipos de rocas, la geomorfología que hay en el terreno, ¿cierto? Las geoformas, los anticlinales, los inclinales, los monoclinales, todo el tema estructural. Necesitamos identificar los grados de meteorización que existen en los perfiles, la estratigrafía que tenemos, la cantidad de agua, la resistencia en el terreno, los grados de saturación, etcétera, etcétera. ¿Cómo definimos los sistemas de contención? ¿Cómo nosotros proyectamos nuestros sistemas de contención en los taludes? Este talud es un talud de la concesión Pacífico 1. Hace poco salió el video de la falla del talud, ¿cierto? No entendemos esta parte, la investigación geotécnica ha sido escasa para poder comprender esto, la heterogeneidad de los materiales. Entonces el comportamiento es variable y está en función de la estratigrafía, la litología, el estado de esfuerzos y de consolidación de los terrenos, que es uno de los principales factores de variabilidad a la hora de definir un tratamiento de sostenimiento. Si nosotros tenemos depósitos desconfinados, ¿cierto? Si nosotros tenemos depósitos coluviales, aluviales, no consolidados, con depósitos recientes, lo más probable es que nosotros vamos a tener un problema de inestabilidad grande y tenemos que empezar a evaluar sistemas de soporte adecuados. Otro problema grandísimo que se observa mucho en la ingeniería geotécnica es la sobreestimación de los macizos rocosos. Nuestra geología en Colombia es una geología muy joven y sumado a eso muy tectonizada. Tiene demasiados esfuerzos, tenemos 3 cordilleras, desde el nudo de los Pastos hasta arriba. Tenemos 3 cordilleras que dividen a nuestro país, en donde sobreestimas es muy fácil los macizos rocosos. Tendremos las rocas ígneas que tendrán un comportamiento excepcional en muchos casos, pues las rocas metamórficas que han sido sometidas a cambios de temperatura, cambios de presión, y aquellas rocas sedimentarias blandas como las lutitas, cuando estamos en grados de meteorización 4 y 5, tienden a comportarse más como un suelo que como una roca. Tienden a tener propiedades unos criterios de falla que ya no son cinemáticos, sino que tienen un comportamiento más de tipo de un análisis de equilibrio límite, más de un tipo de falla por procesos de deslizamiento como tal que cinemáticos. Y entonces vienen las preguntas en cuanto a la definición del sistema de contención, ¿cierto? ¿Qué sistema nosotros debemos emplear? Si los sistemas activos o los sistemas pasivos, que muchos conocemos la diferencia. Bueno, y eso es por nombrar 2 de los sistemas más usados en Colombia para la contención de taludes, porque están los muros de gravedad, los muros dinámicos, las pantallas dinámicas, pantallas flectoras, pantallas estáticas, bueno, etcétera. Pero por nombrar 2 de los más comunes, sistemas pasivos y sistemas activos. Los sistemas pasivos entran en carga con la deformación del terreno, ¿cierto? Que requieren una detallada y precisa secuencia constructiva. O sea, conforme vamos dándole avance a esta estructura, conforme vamos avanzando, se requiere ir soportando. ¿Por qué? Porque son elementos que no tienen tracción, sino que la deformación misma del terreno, al ir avanzando, el terreno se va desconfinando, ¿cierto? Pero se encuentra con el soporte y es ahí donde entra en carga el sistema, ¿de acuerdo? De nada sirve tener una perforación, y ahorita lo vamos a explicar un poco más en detalle en la secuencia constructiva, si no tenemos el elemento inyectado con su platina, con su perno y con su pantalla en concreto. De nada sirve, no va a funcionar, va a romper el talud y pero es que yo tenía los pernos. Pues hermano, no lo hizo bien. No lo hizo bien porque cuando estaba acá abajo fue que empezó a colocarlos y se descuelgan en canastas y bueno. Y por otro lado tenemos los sistemas activos que requieren un tensionamiento para poder transmitir las cargas a través de un bulbo de inyección a un estrato más competente. Ya es un sistema un poco más robusto, las cargas son mucho más altas. Cuando hablamos de sistemas pasivos estamos hablando de sistemas que soportan máximo 20 toneladas. Los sistemas activos arrancan en 20, 25 toneladas y pueden llegar hasta 100 toneladas. Depende de qué, del material de apoyo para que esto no se vaya a punzonar. Entonces cuando tenemos descalces en rocas, pues 100 toneladas parecen poco. Pero cuando tenemos suelos blandos que se están moviendo, pues ojo, no le va a meter un anclaje muy fuerte porque pues lo punzono y no va a funcionar adecuadamente.
distribuimos un poco mejor la malla de los anclajes y proyectamos una carga acoplada o ajustada a los requerimientos del terreno. Ahora bien, ¿qué proponer y hasta dónde proponerlo? Esta imagen que ustedes ven aquí es del kilómetro 58 Bogotá-Villavicencio. Claramente aquí no se iba a hacer un corte a cielo abierto, aquí teníamos un túnel, el túnel 13, salía acá a un viaducto, pero cuando estaba la controversia de qué pasó, de que si eran los galpones, de que el túnel afectó la estabilidad de esta ladera, es una ladera de más de 200 metros de altura, empezaban a hablar de que no, que eso se reconstruía y que propusiéramos entonces el tema de reperfilar y soportar. Entonces, debemos partir también de lógicas. Aquí claramente es un proceso demasiado masivo. Las consecuencias, las causas se las dejo al profesor Camilo Torres, que muy bien ha explicado en su estudio, bueno, en el estudio que hicieron la Sociedad Colombiana de Ingenieros, las causas y las consecuencias de estos eventos. Pero cuando pensemos en soluciones, claramente, el movimiento de tierra solo de esto, el anclar todo esto terraceado, como ustedes lo quieran, es una cosa que va a tomar demasiado tiempo. La alternativa que se está estudiando, si no estoy mal y que ya salió en licitación, es un viaducto para cambiar el trazado. El trazado de la nueva calzada va por otro lado, discurre por otro lado y hacemos el quite de eso. Ahora pues habrá que evaluar las condiciones de estabilidad, porque si se viene esta montaña igual nos va a afectar la quebrada del Río Negro y eso puede provocar una avalancha bastante complicada para los pobladores en las zonas más bajas. ¿Qué proponer y hasta dónde proponer? Supremamente importante. Cuando hablábamos de la secuencia constructiva, ¿por qué es importante en el SOINEL tener claridad de cómo manejar esa secuencia constructiva? Vamos a hacer pequeños avances, ¿cierto? Vamos a hacer pequeños avances. Vamos a hacer la perforación de lo que serían nuestros pernos, la instalación y la inyección de los pernos. Vamos a hacer un presoporte con un concreto lanzado. Y este es el ciclo que tenemos que ir cumpliendo. ¿Para qué? Para ir logrando los avances, avance 1, avance 2, avance 3, los que tengamos de acuerdo a la configuración de nuestros taludes, para poder obtener eso. Muchas veces los pernos por las cargas no requieren estos dados y avanzan. Eduardo me dice que tenemos poco tiempo, pensé que teníamos un poco más, hasta las 1:30, pero voy a tratar de avanzar un poco más rápido. Entonces, claramente, el hecho de evitar ese tipo de implicaciones constructivas presentan errores como los que tenemos aquí. Yo creo que alcanzamos a tratar todo el tema de taludes y dejamos lo de SODMES para una próxima ocasión. ¿Qué nos hace falta? Pues un seguimiento, control y monitoreo. ¿Qué pasa por qué creen que nos ocurre ese tipo de situaciones? ¿Por qué creen que pasan ese tipo de inconvenientes, ese tipo de fallas en los sistemas de soporte? ¿Fue que es que llegamos hasta acá y de repente el talud falló de forma abrupta? No, los taludes van hablando, los taludes van marcando las deformaciones que están ocurriendo, y es por eso que hago hincapié en el tema de la instrumentación que nosotros tenemos que tener. Mínimo en taludes deberíamos tener contemplado la instalación de inclinómetros y piezómetros. Los inclinómetros, instrumentos que permiten medición de desplazamiento horizontal en profundidad, y los piezómetros, instrumentos que nos permiten medir la presión de poro y la variación de los niveles freáticos en la cara de los taludes. Si tuviéramos esto y tuviéramos un programa de monitoreo periódico, evitamos seguramente este tipo de tragedias, ¿vale? Y en el caso de no tener el dinero suficiente, porque no estamos trabajando en un proyecto 4G ni 5G, sino que estamos en un proyecto pequeño, hombre, la vieja confiable, saquemos la topografía, dianas en los taludes, pongámosle dianas en toda la corona de los taludes y empecemos. ¿Para qué? Porque es que las dianas nos permiten vectorizar, y vectorizar, ya saben, tenemos que tener magnitud, dirección y... se me fue, estaba leyendo un mensaje que estaba acá. Y bueno, obras muy pequeñas, pero que nos pueden facilitar la vida a todos los ingenieros geotecnistas en cuanto al control y el monitoreo. Por último, quería mencionar que, bueno, importantísimo, en el avance de nuestros taludes, hombre, va avanzando, cambiaron las condiciones, no era lo que usted estaba esperando. Haga una muestra inalterada, hágala bien, talle una muestra, parafínela, empáquela supremamente bien y llévenla a un laboratorio para hacer los ensayos respectivos. Esto no es costoso, usted ya avanzó en su excavación, simplemente encontró algo que
que no era lo que esperaban sus diseños. Ensayémoslo, muestrémoslo, reparametricemos y si es necesario metemos reingeniería al asunto. Porque es que lo dejamos hasta el final. No, es que el diseño viene con bulones. Hombre, les mostré el caso en donde venía una roca que supuestamente se iba a comportar muy estable, con el agua se nos convirtió prácticamente en un suelo y tenemos que ir ajustando, pero esos ajustes no pueden ser al ojo. Debemos parar, debemos contener ese talud como está, hacer los ensayos respectivos y hacer la reingeniería que se requiera. Y por último, sin duda alguna, el tema de la actividad antrópica, un tema de afectación en todos nuestros proyectos. Lo mencionaba al inicio, que hay un proyecto del Servicio Geológico Colombiano que va a buscar qué es lo que pasa. Son asentamientos irregulares al borde de laderas que requieren las intervenciones de sostenimiento, pero muchas veces esta es una foto en la vía a Girón, en Santander, pero muchas veces pues no llegamos con la ingeniería que se requiere, y lo que va a pasar es lo que ha pasado en muchas zonas del país en donde tenemos problemas de inestabilidad, en donde tenemos fatalidades, y es lo que hay que evitar. No solamente por el tema de la ubicación y la localización de las comunidades, sino por los procesos antrópicos que ellos desarrollan, descargas hidráulicas no controladas, vertimientos, sobrecargas excesivas, porque empiezan con un cambuche, van 2 pisos, van 3 pisos y se va a vivir toda la familia, y son unas sobrecargas que nunca han sido contempladas en las condiciones del terreno. Y bueno, nada, pensé que tenía un poquito más de tiempo, pero dejamos SOTMES para una próxima ocasión. Agradecerles a todos por el tiempo y no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario al respecto.